lector nos pide abordar uno de los temas que alguna vez le han sacado en cara cuando se trata de defender a la iglesia. Y es un tema que es bastante ridículo, pero creo que vale la pena aclarar para el bien de aquellos que se sienten un poco incómodos con este tema. Y es el tema de la papisa Juana. Probablemente hayas oído mencionarla y si no estás familiarizado, te explico un poco. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Allá por el siglo XIII, un cronista dominico, Jean de Mailly o Juan de Mailly, escribió una crónica según la cual él descubrió que existían rumores de que en algún momento había existido una papisa, ¿no? Y que esta papisa se habría ubicado entre, en algún momento, en el año 855, después de la muerte del Papa León IV, o probablemente, según relataba Juan de Mailly, algunos actores lo ponían en el año 1100, alrededor del año 1100. Y la historia es así: una mujer que se habría vestido de varón para evitar ser violada por unos bárbaros, encuentra su camino hasta Roma y donde decide ganarse la vida, siempre vestido como hombre, pero su erudición, su cultura y su prudencia era tal que poco a poco va ascendiendo en rango en Roma. Es ordenado sacerdote, ordenada, digamos así, siempre bajo la suposición de que es un hombre, llega a ser obispo, luego cardenal y finalmente es elegido papa. Y en medio de un pontificado que se supone que, gracias a su femenidad, es un pontificado con mucho tino, con mucha fineza, con mucha intuición femenina, lamentablemente Juana cede a las tentaciones de la carne, queda embarazada y, a pesar de haber tratado de ocultar el embarazo con las vestimentas litúrgicas, en medio de una procesión solemne da a luz y cuando todo el pueblo se horroriza, la matan a pedradas. De ahí supuestamente habría comenzado la tradición de que se verificaba físicamente que el futuro papa fuera varón, ¿no? Todo esto es absolutamente falso. ¿Por qué lo encuentra Juan de Mailly? Porque efectivamente habían algunas leyendas populares que hablaban de esta papisa y él, tratando de remontarse de las leyendas populares que eran simplemente chismes de la época, es decir, eran cosas así como telenovelas contadas por las personas, encuentra algunos registros históricos y se pregunta si es que esto habrá sido cierto o no, porque recuerden ustedes que en esa época existían pocos registros históricos sobre lo que pasaba en el pasado. Nosotros tenemos ahora la gracia de contar con una cultura de documentación histórica, pero esa cultura de documentación es muy tardía, ¿no? En la historia. El asunto es que los historiadores actuales han descubierto que la leyenda de la papisa Juana encuentra sus orígenes en el mundo ortodoxo, es decir, después de el 1100, cuando la iglesia de Constantinopla se separa y desconoce la autoridad del pontífice, es cuando se produce este momento de creación de este mito. Para desprestigiar el pontificado, se crea esta leyenda en el mundo ortodoxo, en el mundo de Constantinopla, y llega hasta Occidente en la manera de leyendas. Este autor, Juan de Mailly, este cronista francés dominico, se pregunta si es que estas obras que se le atribuyen a la papisa Juana y la misma existencia de la papisa Juana habrían sido verdad. Y él ubica a la papisa Juana precisamente como una persona que fue elegida papa, como decíamos, el año 855 después de León IV. Los historiadores, hasta el cansancio, han dicho que es imposible insertar una papisa en la sucesión apostólica. Y en el caso concreto de León IV es
sucedido inmediatamente por Benedicto III. León IV muere el 17 de julio del 855. Inmediatamente después de su muerte es elegido Benedicto III. Es elegido por el clero y pueblo de Roma, y solamente porque hay un conflicto, uno de los numerosos que habían en la ciudad de Roma, se posterga un poquito su toma de posesión hasta el 29 de septiembre, o sea, de julio a septiembre, ¿no? No hay cómo ubicar ahí una papisa, ¿no? En esos poquitos meses, no hay cómo ubicarla. Sobre todo porque existen registros históricos, como por ejemplo la carta que el obispo Ginemar de la ciudad de Reims le dirige a su rey Nicolás I, que precisamente había sido elegido el Papa Benedicto III después de León IV, y que su elección había sido inmediata. Existen además monedas acuñadas con Benedicto III en esa época, de tal manera que existen documentos históricos, registros, monedas, etcétera, que demuestran que es imposible introducir una papisa entre León IV y Benedicto III. Algunos han tratado también de ubicarla entre Víctor III, que murió en 1087, y Urbano II, que gobernó del 88 al 1099. Es imposible también porque los registros históricos demuestran que estos pontífices se sucedieron uno pegado al otro históricamente. Entonces, ¿de dónde viene este mito de la papisa Juana? Los protestantes nunca la usaron. ¿Por qué? Porque por más que odiaban la institución del pontificado, no recurrían a textos que no fueran la Sagrada Escritura, y por eso jamás recurrieron a estas crónicas históricas, porque creían que si recurrimos a estas crónicas históricas, los católicos nos van a decir: oye, pero ustedes no creían solo en la Biblia, entonces también creen en las crónicas históricas. Y nunca lo argumentaron. Es más bien el anticlericalismo de los siglos XVIII y XIX los que resucitan la leyenda de la papisa Juana. Y nuevos libros de la papisa Juana se comienzan a escribir bajo Hitler y bajo Stalin. Curiosamente, dos grandes abusadores bárbaros de la historia que encontraban en la Iglesia Católica una instancia moral que detestaban y que, por supuesto, había que de alguna manera socavar. Entonces, justamente como no resulta este proceso de zapa, de desprestigio de la Iglesia Católica, es que escriben estos libros. Hoy en día los secularistas que quieren insultar a la Iglesia también recurren al mismo tema, la papisa Juana. Yo he visto 5, 6, 7 libros, ya no recuerdo, en librerías en España y en librerías en Italia, que hablan de la supuesta historia definitiva, última, reciente, con datos novísimos de la papisa Juana. No hay cómo argumentar a favor de la papisa Juana más que aquellos que quieren de alguna manera desprestigiar a la Iglesia. E incluso quien viene y te pregunta: oye, ¿y la papisa Juana? Tú pregúntale: ¿la papisa Juana qué? Bueno, que existió, sí. ¿Dónde existió? Y van a ver que la gente ni siquiera sabe dar razón. Y si dicen, bueno, entre tal pontífice y tal pontífice, vas a decir: imposible, está demostrado históricamente que esos pontífices estuvieron perfectamente sucedidos en la sucesión apostólica, históricamente comprobable. Pero incluso si hubiera existido la papisa Juana, ¿qué? La Iglesia no necesita a la papisa Juana para recordar que ha tenido autoridades que han dejado mucho que desear. Podemos recordar a muchos pontífices corruptos que han sido motivo de vergüenza histórica para la Iglesia. Pero justamente muchos judíos, por ejemplo, se convirtieron a la Iglesia Católica viendo la historia deplorable de estos pontífices, porque decía: cualquier institución puramente humana ya hubiera estallado, ya hubiera desaparecido con estas autoridades. Pero es obvio que esta autoridad proviene de Dios y que esta institución ha sido fundada por Dios, porque a pesar de la incompetencia o la corrupción de sus autoridades, sigue existiendo y sigue anunciando a Jesucristo. Y cuando alguien dice: bueno, ¿qué me dices de la papisa Juana? Yo le contesto: bueno, ¿y tú qué me dices del cura de Ars? ¿Qué me dices del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia? Yo le digo: bueno, ¿tú qué cosa me dices de San Pío V, de San Pío X, de San Gregorio Magno, de San León Magno? La Iglesia es compuesta por hombres.
y su autoridad moral no depende de que hayan habido personajes oscuros en su historia, que los han habido, sino depende de la autenticidad del anuncio de Jesucristo que ha seguido siendo predicado a lo largo de la historia. Que tengas un buen día.